¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar. Pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es el fenómeno que, en condiciones normales, permite la vida del planeta Tierra tal y como la conocemos. Básicamente es el efecto por el cual el calor del Sol que llega a la Tierra no es rebotado de nuevo al espacio en su totalidad y permanece en cierto porcentaje, dando lugar a una temperatura ideal para la vida del planeta Tierra, animales, plantas, seres vivos, etc. La atmósfera terrestre y los gases que la conforman son la capa que retiene y devuelve de nuevo hacia la Tierra parte de ese calor que llega del Sol, alcanza la superficie terrestre y vuelve a ser reflejado hacia el espacio. El término efecto invernadero se utiliza porque la atmósfera terrestre realiza un trabajo similar al que realizan las carpas de plástico en los huertos de los invernaderos. Por lo tanto, este efecto es beneficioso para la vida y es más, sin él, esta no sería posible, al menos tal y como la conocemos. El problema ha surgido cuando, fruto de la actividad humana y del crecimiento industrial y social, la cantidad de gases en la atmósfera con propiedades para provocar este efecto invernadero ha aumentado desproporcionadamente y en tiempos muy cortos. Al aumentar la proporción de gases de efecto invernadero por encima de las concentraciones normales, el efecto invernadero natural terrestre se ha multiplicado, dando lugar a un fenómeno perjudicial. En resumen, los gases de efecto invernadero actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. Los vertederos de basura son una fuente importante de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. Las concentraciones de gases de efecto invernadero se encuentran en su nivel más elevado, en 2 millones de años, y las emisiones siguen aumentando. Como resultado, la temperatura de la Tierra es ahora 1,1 centígrados más elevada que a finales del siglo XIX. La última década, 2011 al 2020, fue la más cálida registrada. Mucha gente piensa que el cambio climático significa principalmente temperaturas más cálidas, pero el aumento de la temperatura es solo el principio de la historia. Como la Tierra es un sistema en el que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de todas las demás. Las consecuencias del cambio climático incluyen ahora, entre otras, sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. Por lo tanto, cada aumento del calentamiento global es importante. Según los últimos informes de la ONU, miles de científicos y revisores gubernamentales coincidieron en que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 grados centígrados nos ayudaría a evitar los peores impactos climáticos y a mantener un clima habitable. Sin embargo, según los actuales planes nacionales sobre el clima, se prevé que el calentamiento global alcance unos 3,2 grados centígrados para finales del siglo. Las emisiones que provocan el cambio climático proceden de todas partes del mundo y afectan a todos, pero algunos países generan mucho más que otros. Los 100 países que menos emiten generan el 3% de las emisiones totales. Los 10 países con mayores emisiones aportan el 68%. Todo el mundo debe tomar medidas en lo que respecta al clima, pero las personas y los países que crean más problemas tienen una mayor responsabilidad para actuar primero. Nos enfrentamos a un gran reto, eso es verdad, pero ya conocemos muchas soluciones que pueden aportar beneficios económicos al tiempo que mejoran nuestras vidas y protegen el medio ambiente. También contamos con marcos y acuerdos globales para guiar el proceso, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Hay 3 amplias categorías de acción: reducir las emisiones, adaptarse a los impactos climáticos y financiar los ajustes necesarios. De esta manera, por ejemplo, el cambio de los sistemas energéticos de los combustibles fósiles a las energías renovables como la solar o la eólica reducirán las emisiones que provocan el cambio climático, pero tenemos que empezar ya mismo. Aunque una coalición cada vez más numerosa de países se compromete a alcanzar las emisiones cero para el 2050, alrededor de la mitad de los recortes en las emisiones debe producirse antes del 2030 para mantener el calentamiento por debajo del 1,5 grados centígrados. La producción de combustibles fósiles debe disminuir aproximadamente un 6% anual entre el 2020 y el 2030.